Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy traigo para ustedes un nuevo podcast dedicado a estos temas paranormales, sucesos extraños y todo lo que tiene que ver con el misterio. En este espacio que hemos denominado un lugar para el misterio. Bienvenidos. En esta oportunidad iniciaré hablando de cierto hecho, cierta historia que se da en una población cercana de donde yo vivo. Esta historia sucede en el municipio de Jamundí Valle. Resulta que una señora se fue a buscar casa en alquiler. Ella tenía sus dos hijas y su esposo. Estuvo buscando por varias semanas dónde podía alquilar una casa, puesto que donde estaba viviendo le habían dicho que debía desocupar. Ella comienza a buscar estas casas que tienen avisos, buscando en publicaciones, en internet, y visitó varias opciones, pero algunas no tenían los 3 cuartos que necesitaba, o el valor del alquiler era muy alto para su presupuesto. Ella estuvo buscando por varias semanas hasta que encontró una muy buena opción. Era una casa de 2 pisos, donde el primer piso estaba habitado por los dueños de la casa, y el segundo piso era un apartamento que estaba en alquiler. Le gustó mucho porque primero tenía 3 cuartos. En uno se iba a acomodar ella y su esposo, y en los otros 2 iba a acomodar a sus hijas. Algo que le llamó mucho la atención era que el apartamento era muy bonito y el precio era muy económico. Y pensó que había obtenido una gran ganga. No le pidieron casi documentos para hacer el contrato de arrendamiento, y se pasó a vivir allí. Al pasarse a vivir allí comenzaron los inconvenientes. Cuando sus hijas escogieron los cuartos, la mayor tuvo el cuarto que daba hacia la calle y la menor uno que daba hacia más atrás en el patio. Estaba ya más o menos pasando la tercera semana, iban a cumplir ya el primer mes, cuando empezaron los inconvenientes. Su hija mayor, que había tenido el privilegio de escoger el cuarto que mejor le pareció, y que de esta forma había obtenido el cuarto que daba hacia la calle, empezó a tener cambios en su comportamiento. No dormía. Le decían sus padres y su hermana que estaba ojerosa, que qué le sucedía, por qué no estaba descansando bien en las noches, y ella no daba explicación para eso. Empezó a tener problemas en la universidad. En las clases parecía perder la atención, y resulta que sin contárselo a sus padres, ella empezó a sentir la tentación de mirar en el closet. Ella sentía que en las noches en el closet sonaban como si rebrujaran cosas, y eso le creaba un temor que no le permitía dormir bien. Ella sentía que desde este closet la miraban, y a veces cuando lograba quedarse dormida sentía que de sopetón caían cosas en el closet. Un día tomó valor, y ya un poco agotada porque pasaron muchas noches sin poder dormir, y porque cada día que pasaba sentía más temor aún y se sentía más insegura en este cuarto, decidió empezar a buscar por todo este closet a ver qué pasaba, qué podía encontrar.
y miró por todas partes dentro de ese closet y no encontró absolutamente nada que le llamara la atención. Entonces limpió muy bien todo y pensó que tal vez así esa noche iba a tener una noche por fin de descanso, que no iba a escuchar nada más en este closet. Pero fue grande su sorpresa cuando ya en la noche escuchaba que caían cosas, pero ya no era en el closet, sino que era en varias partes del cuarto, al lado derecho de su cama, al lado izquierdo de su cama. Y esto le causó aún más inseguridad para estar en este cuarto. Sintió tanta presión en el pecho y tanto temor en el cuerpo que salió corriendo del cuarto. Se fue para el cuarto de sus padres y por fin empezó a decirles a ellos que pasaba algo misterioso en ese cuarto. Su hermana, que era menor, le dijo que en el cuarto de ella no ocurría nada. Y era curioso porque cuando ella por fin decidió hablarles a los demás, ninguno había sentido nada extraño en el cuarto, ni en la casa. Entonces esto fue como más aterrador porque ella vio que todo le estaba sucediendo solamente a ella. Y le pasó algo que generalmente pasa a las personas cuando empiezan a sentir cosas de tipo paranormal. Empezó a pensar si lo que estaba sucediendo era que estaba volviéndose loca. Un día llegó a la universidad y solamente en la casa estaba su hermana menor. Ella estaba haciendo trabajos del colegio en la parte de la sala. Ella entró al cuarto y cuando abrió la puerta vio como si algo saltara de su cama, algo que tenía un poco de aspecto como al cuerpo de un humano, pero era como una sombra. Y ella, en vez de abrir toda la puerta, lo que hizo fue cerrarla. Ella estaba segura de que había visto que algo había saltado de su cama. Esa noche fue terrible, no pudo dormir absolutamente nada. A la noche siguiente tuvo que ir a dormir con su hermana y aún estando en el cuarto de su hermana menor, escuchaba pasos en el cuarto que daba hacia la calle. En su cuarto parecía que hubiera en ese momento en la noche alguien caminando, como si estuviera desesperado, y escuchaba que buscaban algo en el closet. Ella sencillamente empezó a entrar en un terror inmenso y decidió hablar con sus padres de que no era capaz de vivir más allí, porque ya el terror la dominaba, no podía descansar. Y qué más agotador que no poder dormir. En esa casa duraron 2 meses. Ella prefería dormir en la sala o en el cuarto con su hermana, pero no dormir en su cuarto. Y cuando tenía que entrar al cuarto por ropa o algo, ella prefería hacerlo en compañía de su hermana, que se había vuelto como su escudera en este tema. En la parte de abajo vivía un señor muy amargado, que era el dueño de la casa. Y siempre que ella salía de la casa, él se quedaba mirándola como con cierta, no picardía, sino como con cierta ira. Pero ella no entendía lo que pasaba. Ella tomó la decisión de empezar a buscar otra casa, de adelantar una búsqueda para que sus papás tomaran la opción de irse. Ella no soportaba más vivir allí. Cuando empezó a buscar otra casa, todo se intensificó aún más. Todo este golpeteo en ese cuarto, esos pasos. Y un día mientras se bañaba, sintió que le abrieron la puerta del baño. Ella miró y volvió a ver esta sombra.
Pero esta sombra no se fue en el momento, se quedó parada como esperando qué iba a hacer ella, y ella se desmayó. Esta fue la gota que rebosó el vaso. Ella habló con sus padres, ya tenía dos opciones de casa, fueron a ver estas dos opciones. Su madre fue un gran apoyo y tomaron la decisión como familia de mudarse. Resulta que al cambiarse de casa, ella sintió que la vida le cambiaba. Fue como si volviera la alegría, como si se hubiera quitado un peso de encima y todo empezó a ir bien. Un día su madre tuvo que regresar cerca al barrio donde estaba aquella casa de estos sucesos. Y una ex vecina que vendía arepas le dijo: ¿cómo les fue viviendo ahí en esa casa? Y entonces ella le dijo: pues duramos 2 meses, pero bien. Dijo: ustedes son las personas que más tiempo han durado en esa casa. Y ella le dijo: ¿cómo así? Me dijo: sí, es que usted no sabe qué pasó en esa casa. Y ella le dijo: no, ¿cómo así? Esa casa la alquila muy económico, porque es que esa casa, el chisme que anda, es que en esa casa todavía se aparece el hijo de la señora de abajo, de la señora y el señor de abajo. Y él le dijo: ¿cómo así? A mí nunca me dijeron nada. Y entonces la señora de las arepas le dijo: claro, allí dicen que ese muchacho no deja bañarse nadie en esa casa, que es como si estuviera aferrado todavía a ese cuarto donde él se ahorcó. Y cuando la señora le dijo se ahorcó, esta señora celó hasta los huesos y sintió un terror enorme. Y le dijo: ¿cómo así? ¿Ahí se ahorcó alguien? Y entonces le explicaron: claro, los dueños de la casa vivían antes en el segundo piso, y en ese cuarto que hacia la calle, el hijo, que tenía 17 años, se ahorcó, se colgó de una de las vigas del techo y se ahorcó. Y cuando se ahorcó, en el momento que ya había muerto, los padres no estaban, y este muchacho duró ahorcado como 3 días, y no se sabe por qué las sogas con las que él usó para ahorcarse, de estar tanto tiempo colgado, se reventó y el cuerpo cayó al piso. Y él les dejó una carta a los padres de los motivos del suicidio en el closet. Y desde ese hecho, el papá es una persona que no habla con nadie, vive amargado, no le gusta que alquilen tampoco la casa, porque él muchas veces sube, quién sabe a qué, y uno lo ve a veces que se asoma por la ventana de ese cuarto. Es como si no le diera miedo, y como si subiera, quién sabe qué, a recordar a su hijo. Pero en esa casa no se amaña nadie. Ese pelado no deja que la gente se amañe. Antes ustedes duraron mucho. ¿Qué opinan de esta historia? Esta historia, cuando me la contaron, me pareció aterradora, pero también lo pone a pensar a uno mucho de que cuando las personas mueren de esta forma como trágica, se pueden quedar también como atrapadas, como si no pudieran abandonar este plano, como si no pudieran irse a descansar, y aparecen ya dos preguntas. Qué triste puede ser para esa alma no poder descansar, y qué aterrorizante puede llegar a ser toparse con este tipo de sucesos. La próxima historia que les quiero contar le sucedió a una persona de estos que uno conoce en los pueblos, que son tomatragos, esas personas que les gusta mucho la vida nocturna. Él era un joven que le gustaba mucho tomar,
Era de esos borrachos que se quedaban dormidos en las mesas hasta que salía el sol y a veces los tenían que ir a buscar sus familiares. El padre de él le había dicho que dejara de estarse yendo tan tarde en las noches para su casa, que no era bueno, que en la noche era para descansar, no para andar en la calle. Este muchacho no hacía caso de eso y no creía en las cosas de la noche. No creía en espectros, fantasmas, brujas y nada de esto. Resulta que este muchacho, el papá le había hecho una cruceta. Entiéndase por cruceta un tipo de puñal que hacían en las fincas antes. Cogían las ollas viejas que ya no servían, las derretían y hacían una cruz en el barro de la finca, hacían una cruz y allí con la fundición de estas ollas hacían un tipo de puñal en forma de cruz. El papá se lo había regalado porque le decía que él tenía que andar con algo para defenderse si algún día lo atacaba algo en la noche. Este pelado se fue para el pueblo. Curiosamente se emborrachó como siempre. Y siendo como las 2:30 de la mañana, salió de la cantina en dirección a su casa. La casa de él quedaba subiendo una loma después de una curva. Y cuentan que cuando él iba llegando a la curva, vio un perro negro. Y este perro negro se le cerró el paso. Y este perro negro le empezó a mostrar los colmillos, los dientes, y los ojos se le ponían rojos. Era un rojo como si fueran las brasas del fogón de leña. Era un rojo que nunca él había visto. Y entonces empezó este perro a crecer y a crecer y a botar babasa y a acercársele. A este joven se le fue la borrachera para los pies y lo único que pudo hacer fue mandar su mano a la cintura y sacar la puñaleta que le había regalado su padre. Y sacando el coraje y sacando fuerza de donde no tenía, se le fue encima a este perro, atacándolo y mandándole muchas puñaladas, atacándolo sin piedad. Y el perro gemía con unos gemidos que desgarraban los oídos, unos gemidos que helaban la carne y hasta el mismo hueso. Este joven luchó con este perro, pero resulta que cuando el perro se desvaneció y avanzó otros metros camino a su casa, encontró que no estaba su casa. Y caminaba y caminaba y caminaba y caminaba y caminaba y caminaba y no encontraba su casa. Hasta que dijo, debo estar perdido o me hicieron perder. Y con la puñaleta buscó una piedra al borde de la carretera y empezó a sacar chispas. Y al sacar chispas, como si despertara un sueño, vio que no estaba en la vía hacia su casa, sino que estaba caminando al borde del río. Por tradición, todos estos espectros que acechan en la noche también sirven como para amedrentar a que la gente salga de noche. En la cultura de los pueblos, de las fincas, existen que estos espíritus castigan al que anda de noche, al que anda de fiesta, al que no se queda con su esposa, sino que se va a tomar trago. Y uno puede pensar que puede ser efecto de la borrachera, pero también cabe la duda si estas cosas en realidad pasan. Ustedes al final sacan su propia conclusión. Esta otra historia que les voy a contar llega a mi familia por tradición oral. Resulta que mi abuelo era minero, minas de carbón.
Resulta que mi abuela le tenía alquilado un cuarto a un minero joven que había llegado de otra ciudad y mi abuelo había entrado como en confianza con el hombre. Y era un buen trabajador, no le daba miedo meterse al socavón, no le daba miedo meterse debajo de la tierra y era un joven fuerte y joven que producía bien en la mina. A mi abuelo se le perdió unas picas y se le perdió un dinero de la casa. Se le perdió un casco y otros utensilios. Y resulta que él no tuvo corazón para culpar a este joven que era más o menos nuevo y que vivía en una casita, como en un cuartico que le habían hecho aparte de la casa. Estas casas eran casas de finca, casas rurales que tenían mucho espacio, mucho patio para tener gallinas y animales. Resulta que, bueno, buscaron las cosas que se habían perdido y nunca las encontraron. Y tristemente el muchacho se tapó en la mina. La mina se derrumbó, el muchacho falleció. Pasaron como un día todos los mineros cavando para lograr sacar a este joven y a otras 2 personas que se habían tapado y que fallecieron. Pero lo misterioso y paranormal de esta historia es que la noche después del entierro empezaron a escuchar que alguien entraba en la habitación donde dormía el finado y empezaba a esculcar las cosas como si estuvieran buscando algo. Y se escuchaba que tumbaban cosas, movían trastes. Alguien estaba buscando algo, pero mis abuelos no se habían atrevido a entrar a ese cuarto, pues porque todavía había pertenencias del muchacho. Una vecina le dijo a mi abuela: si usted está escuchando eso, eso debe ser el alma del finado que no ha podido descansar. Reblújele todo eso y regale lo que va a regalar y mueva ese cuarto de lugar. Es una práctica que se acostumbra mucho, de que cuando una persona fallece, mueven todo el lugar para que su alma no vuelva a ver como si su cuarto está como antes de morir. Es como si esto los ayudara a trascender. Mis abuelos hicieron esto, movieron todo el lugar, pero aún así en las noches seguía llegando este espíritu, este ser a esculcar todo. Mi abuelo, que era muy dado a creer en estas cosas, le entró la curiosidad y un poco la malicia y dijo: ¿será que este muchacho fue el que se robó las cosas y las ha dejado en este cuarto y por eso no ha podido descansar? A la mañana siguiente sacaron todo lo del cuarto y empezaron a buscar, y en una esquina del cuarto había quedado como una tabla que tapaba algo. Levantaron esta tabla y ahí encontraron el casco, la lámpara, las picas que se habían desaparecido. Es como si esta alma no hubiera podido descansar porque sabía que se había adueñado de algo que no le pertenecía y de cierto modo había sido malo con alguien que le había dado posada. Sacaron todo esto y mi abuelo se puso en oraciones para que, como esa forma de decirle al alma de que estuviera tranquilo, que no había ningún rencor. Y desde allí no se volvió a escuchar nada más en este cuarto. Este tipo de historias nos hace pensar, nos hace reflexionar qué hay más allá después de la muerte. Déjenme saber aquí en los comentarios, en el canal de YouTube, en la caja de comentarios, qué creen ustedes que hay después de la muerte. Volvemos a saldar nuestras cuentas pendientes, nos vamos para el cielo, existe el infierno, solamente la muerte es como un sueño donde dormimos sin soñar. ¿Qué piensan ustedes que hay más allá de la muerte? Es para mí motivo de felicidad saber que ustedes están aquí al otro lado escuchando estas historias, y quiero invitarlos a que me cuenten sus historias para yo poderlas compartir.
si ustedes quieren, con todas las personas que siguen el canal. Las historias me las pueden enviar al DM del Instagram La Vida Después de los Libros. Los invito para que se suscriban también y estar más en contacto. En ese Instagram mantengo muy activo hablando de libros y de las reseñas, haciéndoles preguntas, y es una forma de estar más en contacto. Los invito a todos para que me envíen sus historias y para que nos sigamos sorprendiendo con todos estos temas que no tienen explicación, pero que nos apasionan, porque es muy extenso el infinito de lo del misterio y de lo paranormal. Mi nombre es John Calderón. Este es el espacio Un lugar para el misterio. Espero que estén bien y que duerman bien. Chao.